Bueno, pues estamos ya en la unidad 6 de lengua y vamos con, dentro de teoría de recursos, vamos a empezar en la carpeta de lengua y vamos a estudiar los últimos complementos. Sí, de verdad, que son los últimos, que sí. Complementos para terminar ya el análisis sintáctico de la oración simple, ¿vale? Hay alguna otra cosita más que habla de cómo se escriben palabras, hiperonimia, eponimia, pero bueno, ya mencionaremos eso en algún momento de pasada. Nos centramos en cómo es la parte de gramática, los complementos del verbo. Bueno, una vez más vamos a utilizar esta ficha que venimos viendo desde, creo que es del tema 4 prácticamente. La que dice fotocopia, repaso de sintaxis, ¿vale? Ahora cuando la veáis, seguro que la reconocéis, porque os habrá acompañado estos días, o al menos para la preparación del examen y eso en algún momento, ¿vale? Bueno, realmente la columna vertebral del análisis, es decir, sujeto, predicado, complemento directo, indirecto y circunstancial, sobre todo complemento directo, indirecto, eso ya lo tenemos estudiado y yo creo que bastante bien asimilado. Yo creo incluso mejor que otras veces, que otros años, ¿vale? Yo lo recuerdo que uno tiene de otros años y como que cuesta un poco más, ¿no? Pero parece que lo tenemos más o menos bien asimilado. Bueno, ahora vamos a ver tres complementos, el predicativo, el de régimen y el complemento agente, que no son tan habituales, es decir, no son tan comunes, no aparecen tanto, pero que también, bueno, pues están ahí y hay que conocerlos, ¿no? Son un poquito más específicos, menos generales, pero bueno, vamos a ello. Bueno, el atributo que se me pasa. Bueno, pues aquí aparece el primero, que es el llamado complemento predicativo, ¿vale? Que, fijaos, lo marcan como CPVO, pero bueno. Y, bueno, siguiendo la estructura, cuál es el sintagma, cuál es la función, etcétera, etcétera. Mira, importante, bueno, siempre es importante conocer qué tipo de sintagma es el que realiza esa función, pero en este caso es muy importante. Los complementos predicativos son solamente pueden ser o un sintagma adjetival o un sintagma nominal. Es decir, un adjetivo o un nombre. No pueden ser preposiciones, no pueden ser verbos, no puede ser nada de eso. Solamente un sintagma adjetival o un sintagma nominal. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Qué te designa? ¿Qué te cuenta el complemento predicativo? Y mira, el complemento predicativo se conecta, aunque va lógicamente detrás del verbo, porque quiere decir en la parte del predicado, pero se conecta o con el sujeto, es decir, me dice algo del sujeto, o se conecta con el complemento directo, con una de los dos. Me dice una cualidad, un aspecto, una característica, algo del sujeto, o bien algo del complemento directo. ¿Vale? Y siempre va en el predicado. Siempre. Al ser un complemento, siempre lo vais a encontrar dentro del predicado, eso seguro, aunque me diga algo del sujeto, ¿vale? Y el sujeto va a estar por un lado y el predicativo, el complemento por otro, pero bueno, ahora veremos en los ejemplos, veréis a qué nos estamos refiriendo. Vale. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo reconozco que es un complemento predicativo? Bueno, pues primero que sea un sintagma adjetival o un sintagma nominal. Luego, solo pueden aparecer cuando el predicado sea verbal. Es decir, nada de ser, estar o parecer. Ahí no hay complemento predicativo. No existe. Solo existe en un predicado verbal. ¿Vale? Una prueba muy importante, una vez que yo identifico un sintagma adjetival o un sintagma nominal, una prueba importante para saber si es complemento predicativo es que concuerde en género y número con el sujeto o con el predicado. ¿Vale? Una primera forma de saber la conexión, saber si se conecta con complemento directo, si se conecta con el sujeto, es que concuerde en género y número con uno de los dos. ¿Con el sujeto o con el predicado? Se va a referir a uno o a otro. ¿Vale? Y hay una prueba también, una última prueba, una última forma de identificar es que se puede cambiar, se puede sustituir por así. ¿Vale? Una vez que yo ya tengo identificado el complemento predicativo, el sintagma adjetival o nominal, que creo que es complemento predicativo, una última forma de confirmar si se trata de un predicativo es sustituirlo por así. Y si funciona, complemento predicativo. Vamos a ver los ejemplos que nos ayuden a verlo un poquito mejor. Fijaos, los tripulantes acabaron agotados.
Acabaron agotados el predicado verbal, los tripulantes, el sujeto. Fijaos que ahí tenemos un adjetivo, agotado, que va en la parte del predicado, por lo tanto es un complemento, pero que se conecta con el sujeto. Es decir, me dice, me cuenta algo, si así en crudo te dijera, oye, los tripulantes acaban agotados, ¿de quién habla? ¿A quién se refiere? A los tripulantes. ¿Cómo lo sé yo? Primero, porque es un adjetivo, un sintagma adjetival, ¿vale? Que me habla de una cualidad, una característica. Segundo, concuerda en género y número, en este caso con el sujeto. Tripulantes, masculino, singular, masculino plural, agotado, masculino plural. Pero no podría ser, por ejemplo, los tripulantes acabaron agotados, agotados complementos de modo. No. Ahora explicamos, ahora doy... No me líes, no me líes. No, eso no líes. Ahora te digo yo la clave para no... Sí, sí. Pero ahora te digo yo cómo no confundirlo. Ahora te lo comento. Concuerdan en el... Y encima, lo puedes cambiar por así. Los tripulantes acabaron así. Ah, vale. Pues entonces, predicativo. Pero así como. Es que agotados. Ya, pero es que el así, no sé, no le sé sustituir porque no me. Pero tienes. A mí me dicen, los tripulantes acabaron así. Y no, para ti no tiene sentido, pues entonces no utilizas eso, utiliza lo de que... Es que para mí es más importante lo de que concuerda con sujeto y complemento directo. Mira, este complemento predicativo sí salta un poco a la vista más que otro. Es decir, que lo de la sustitución y eso, bueno, pero yo creo que es relativamente más sencillo identificarlo. La prueba es lo que a veces puede no confundir, pero sí costarnos un poco más, es confirmar que es un predicativo. ¿Cómo lo confirmo? Con lo de que concuerda en género y número con aquello a lo que se refiere. ¿Vale? Fijaos el del complemento directo. Eligieron delegada a Carmen. Eligieron el sujeto está omitido a ellos y ahora eligieron delegada a Carmen todo ello con el predicado, ¿no? Predicado verbal. A Carmen, en directo, la eligieron. ¿Y queda ahora delegada? Delegada concuerda, es un sintagma nominal. Un sintagma nominal. ¿Y esto qué? Por eso me eligieron así a Carmen. Claro, ves que ahí no funciona lo del así. Pero lo de que concuerda en género y número, sí. Con delegada y con Carmen. Claro, femenino singular, delegada femenino singular. Y encima me está contando algo de Carmen, que es el complemento directo. Pues complemento predicativo. ¿Vale? Insisto, yo pienso, como otras veces ofrecemos todo lo que nos dicen ahí, pero yo creo que la clave es, primero, identificar el sintagma adjetival y sintagma o sintagma nominal. En esa identificación ya vais a ver si se refiere, si habla del directo o del sujeto, y luego confirmarlo con la concordancia de género y número. ¿Por qué no se puede confundir, aunque a veces lo perezca, con el complemento circunstancial? Porque primero, los complementos circunstanciales, la gran mayoría de ocasiones, nosotros lo que vamos a encontrar son adverbios o sintagmas preposicionales. Y ni el adverbio ni el sintagma preposicional pueden ser complemento predicativo. Punto 1. Y punto 2, el complemento circunstancial, de modo, nunca, jamás, never, puede concordar en género y número con el sujeto ni con el complemento directo. El complemento circunstancial se referirá directamente al verbo. El circunstancial de modo solo hablará del verbo. Estos no, estos tienen esa conexión con el sujeto o con el predicado. ¿Vale? Entonces, los complementos circunstanciales se refieren al verbo. Ajá, a la acción. Y el complemento predicativo se dirige al sujeto o al predicado. Exacto, o al complemento directo. Al sujeto o al complemento directo, efectivamente. Vale, vamos a ver. Que la tenía preparada, pero ahora se me ha ido. Unos ejemplos que tengo aquí. Bueno, vaya a ver Spider-Man, pero bueno, ya a esta altura. Yo la primera vez que lo veo. Ah, sí. No veas que. ¿No? ¿Ana? Uy, pero sí. En mi casa no he visto a Spider-Man. No. Bueno, porque a lo mejor cuando tú entras ya está, yo lo tengo todo así preparadito para que no se vea nada y tal. Yo no había visto. Pues mira, ya lo has visto. Encantada. Vale, fijaos en este ejemplo. Dice, Juan recibió sorprendido el premio.
¿Vale? Vamos a analizarlo pues como tal cual lo hacemos. Juan recibió sorprendido el premio. Sí, ¿Qué significa fiscal? Fiscal. Fiscal. Depende. Are they talking about money or about justice? Because it depends. Okay, because if they're talking about money, something related to taxes and to get money from people, and if they are talking about judges and justice, is the defendant. Okay, if they're talking about justice, defendant. Okay. Bueno. Sujeto predicado. Juan. Sujeto. Juan es el sujeto, ¿vale? Pues sintagma nominal sujeto. Ok, perfecto. Y claro. Luego predicado el resto. Vale. Predicado verbal. Ok. Recibió. Vale, predicado el núcleo recibió. Predicado verbal. Tendríamos que decir entonces transitivo o intransitivo, ¿vale? Puede ser transitivo porque hay un complemento directo, que es el premio, y sorprendido sería el predicado. Jope, madre mía. Madre mía, va predicativo. Fijaos, ¿no? Yo tengo sorprendido y el premio. Tengo un sintagma adjetival y un sintagma nominal. Sí. A esta altura, pues claro, como dice Jessica, uno identifica que el premio tiene que ser el complemento directo. Lo recibió, Juan lo recibió. Ok, pues entonces yo lo marco igual, complemento directo. Y me queda sorprendido con un sintagma adjetival. Y entonces uno dice, vale, sí, puede ser el complemento predicativo, porque Javier me dijo que los complementos predicativos son o sintagmas adjetivales o nominales. Ok. Sorprendido antes de hacer ninguna prueba, ¿de quién habla? ¿A quién se refiere? ¿De quién me está diciendo algo? De Juan, es decir, conecta con el sujeto. A ver si tiene mismo número y género. ¿Tiene mismo número y género? Sí. Pues ya está, complemento predicativo, no hay más. Yo puedo cambiar. Juan recibió así el premio. Bueno, pues si te funciona el así, también. Yo lo de las identificaciones lo decíamos también cuando vimos el directo e indirecto. Yo te lo explico y tal. Yo te digo, mira, pues a mí esta me funciona y tal. Pero si de esas pruebas que tú puedes hacer para identificar un complemento te funcionan todas, o una o lo que sea, adelante. ¿Y qué se pone? CPVO. CPVO. ¿Complemento predicativo? Bueno, lo vamos a comprobar porque de repente que me pongo así, pero me columpio. Sí, lo ponía. CPVO. No sé por qué lo del O, la verdad. Ahora que lo estoy... por el predicativo. ¿Ves? ¿Ves? La tosta. La tosta, el mismo principio. Vale, ok. Entonces, y transitivo, recordadlo. Transitivo. Ese siempre se pone. Ok. Venga, otra. Pero no pondríamos entonces sintagma adjetival ni... No pondríamos. Igual, vale. Nuria, igual que hemos hecho con lo del directo Vale. y directo, ponemos solamente el complemento, ¿vale? Vale. Perdona, Ana, que me estabas diciendo algo. Que porque lleva complemento directo es transitivo. Exactamente. Como lleva el complemento directo, lo marcamos como tal. Vale, vamos con otro ejemplo. Designaron la pista deportiva. Designaron la pista deportiva sede de la carrera. Sujeto expreso. ¡Momento! Designaron la pista deportiva sede de la carrera. No me digas más larga. No, ya se queda aquí. Vale, entonces, sujeto y predicado. ¿El sujeto? Expreso. ¿Y cuál es? Sujeto omitido. Eso, el sujeto omitido, que, bueno, ellos o ellas, vamos a poner ellas. Y siempre que tenemos sujeto omitido, tenemos esa cosa de que todo lo que nos queda aquí es el predicado. En este caso, predicado, porque el núcleo es designaron, verbal. Porque se me pierde el de esto, chicos. Predicado verbal. Vale, ahora después diremos si es transitivo o intransitivo. Vale, y ahora aquí me queda todo eso. ¿Qué tal? Recordad lo que yo sugiero siempre, cuando es un predicado verbal,
id por el rango, ¿no? Que es complemento directo, luego el indirecto y luego los demás. Aunque estemos viendo estos otros complementos, yo sugiero que sigáis así. ¿Hay algún complemento directo? Sí, ¿Cuál es? la pista deportiva. ¿La pista o la pista deportiva? La pista deportiva. Y Javier, ¿un núcleo puede ser también un complemento? ¿O ¿Un núcleo de qué? Que ahí designado, Sí. le designaron, ¿no sería un complemento indirecto? Pero le sustituiría a una persona. A él le designa. Y aquí estamos hablando de un objeto. ¿Vale? Recordad, claro, porque tú haces la sustitución y dices, bueno, designaron la pista, le designaron. Complemento indirecto sería si fuera un sintagma preposicional con a o para y referido a persona. El complemento indirecto siempre habla de una persona. ¿Vale? Y en forma de un sintagma preposicional con a o para. ¿Vale? Aquí no se da el caso porque no es un sintagma preposicional con a o para y encima la pista deportiva se refiere a un objeto. ¿Vale? Y luego nosotros núcleos solo decimos el del sujeto y el del predicado. Son los únicos que marcamos como núcleo. El resto ya lo ponemos complementos, no sé, complementos, etc. Bueno, pues la designaron, pues la pista deportiva complemento directo. Me queda sede de la carrera. Sede de la carrera, ¿qué sintagma es? ¿Qué tipo de sintagma? Preposicional. Preposicional. Bueno, de la carrera, luego. No, pero es que es sede de la carrera. No, nominal. Es un nominal, es la sede, el lugar donde se va a celebrar, ¿no? Vale, es un sistema nominal ahí tal. ¿De quién habla? ¿De sede de la carrera a quién se está refiriendo? ¿De quién me está diciendo algo? De la pista deportiva. Entonces esto parece que es un complemento predicativo, porque se refiere al complemento directo, me dice una característica. ¿Concuerda en género y número? La sede singular femenino, la pista singular femenino. Pues ya está. Complemento predicativo. Y recordad, predicado verbal transitivo. ¿Vale? Bueno, pues un nuevo complemento más. Complemento predicativo. Venga, vamos a seguir avanzando. Complicado. Lo que hace es complicado, es que ya tenemos todos los complementos, es verdad. Pero cuando tengáis que enfrentar a un análisis, sugiero lo siguiente. Empezar, sujeto predicado, núcleo tal. Y ahora, primera parte. ¿Hay complemento directo? ¿Hay complemento indirecto? Sí, no, tal. Segunda parte. ¿Qué otros complementos hay? Hay un predicativo, hay circunstanciales, hay tal, ¿vale? Divididlo así, entonces como por bloques, y así resulta un poquito más... Es decir, porque yo entiendo que ahora como es todo un batiburrillo ahí, directo, indirecto, predicado, no sé qué, y uno se lía. Divididlo por bloques y así eso os ayuda un poquito más. Vale. Vamos ahora al complemento de régimen, que para mí es como el más antipático, pero no por nada, no porque sea más difícil ni menos. De hecho, yo creo que también es relativamente sencillo de reconocer por lo que ahora os voy a contar, pero no sé, un poco antipático para mí. Bueno, el complemento de régimen, que se presenta CRG, ¿vale? Que parece un partido político. Sintagma, función, etc. Mira, el sintagma, el único tipo de sintagma que puede ser complemento de régimen es un sintagma preposicional, es decir, los complementos de régimen siempre, siempre, siempre van a ser sintagmas preposicionales, con la preposición que sea. Mira, esto es un tipo de complemento bastante especial, porque es un tipo de complemento que va unido en significado y en la forma directamente con el verbo. Es más, En forma y número con el verbo. en forma y en significado con el verbo. Es decir, es como si el verbo y el complemento de régimen formaran una unidad, aunque para nosotros no sea una unidad. Tú pongas el verbo núcleo y esto por otro lado. Pero están estrechamente relacionados. Tanto es así que este complemento aparece con una serie concreta determinada de verbos. Verbos que a la hora si tuviéramos que aprender español, nos los aprenderíamos con la preposición que los acompaña. ¿Vale? Es decir, insisto, una serie de verbos que van acompañados de una preposición que para completar su significado lleva una preposición y esa preposición va seguida lógicamente de un sintagma nominal. Pues esa preposición y ese sintagma nominal que siguen al verbo
¿vale? Sería el complemento de régimen. Entonces, ¿aquí qué nos puede servir un poco de ayuda? Aparece con una serie de verbos Ajá. que para comprender su significado. Una serie de verbos que, para tener un significado completo, necesitan una preposición concreta a la cual le sigue un sintagma nominal. Y esa preposición concreta y el sintagma nominal son el complemento de régimen. Mira, tenéis en el aula virtual, que ahora lo vamos a proyectar, tenéis... Ay, no, me he equivocado. Tenéis un pequeño archivo, verbos que llevan complemento de régimen. No se trata, como tantas otras veces cuando recopilamos palabras, de que os aprendáis de memoria todos los verbos de ahí. Pero sí es interesante que los leáis, los veáis de vez en cuando. ¿Por qué? Porque llega un punto en que más o menos te quedas con el patrón. Y cuando aparezca uno de estos verbos, eres capaz de reconocerlo, aunque no lo hayas memorizado. ¿Vale? Insisto, estos verbos que llevan complemento de régimen, como estamos diciendo... Ahora está una lista aquí de Tinder. No, pero bueno, me estáis pintando como un villano. No son 100, no sé cuántos son, pero... 90. 95, no, bueno, no son tantos. A ver, bueno, no está mal, está más o menos. Pero la idea, insisto, no es aprenderse de memoria, sino que uno se lo lee y se va quedando, digamos, en la mente, tú te fijas el patrón. Y eres capaz, va a llegar un momento en que eres capaz de, en una frase, sin, aunque no te la hayas aprendido de memoria, de reconocer que ese verbo va con esa preposición y que por lo tanto lleva un complemento de régimen. Además hay varias cosas más. Primero, el complemento de régimen, es decir, esa preposición con el sustantivo, va a aparecer siempre directamente detrás del verbo. No va a haber nada, va a haber verbo, preposición y el sintagma nominal. Siempre va a ser así. Si yo quitara ese sintagma preposicional, que va justo detrás del verbo, la frase sí que se quedaría sin sentido, quedaría totalmente coja. Es una de las pruebas que podemos arguir. Más todavía para reconocer el sintagma, para reconocer el complemento de régimen. Aunque puede ser cualquier preposición, las más comunes son a, con, de y en. Esas 4 son las más comunes, aunque insisto, puede haber otras. Pero esas son las que siempre, cuando aparezca a, con, de, en una frase, sí. Es porque es... No, sino que tú tienes que ver, primero, el esquema, la forma es un verbo e inmediatamente detrás del verbo una preposición con un sustantivo, ¿vale? Siempre he puesto siempre directamente detrás del verbo. Ajá. Pero no siempre preposición, puede ponerse el verbo, ¿sabes? Abstenerse de va la preposición, pues. Claro, y después, por eso digo, abstenerse de la comida, abusar de la persona. Entonces, esa es la forma en la que aparecerá. Entonces, en la siguiente, vosotros empezáis a analizar sujeto, predicado, núcleo de sujeto, núcleo de predicado. Y ahora veis que detrás directamente del núcleo del predicado hay una preposición. ¿Vale? Y que detrás de la preposición tiene que haber un sustantivo. Ok. Bueno, pues, si ese verbo, ese núcleo del predicado con esa preposición sustantivo responde a este esquema, al esquema de estos verbos, porque insisto, cuando uno relee y relee, se queda con un esquema ese esquema de estos verbos, complemento de régimen. Vale, pero ¿qué más? ¿Qué puedo hacer más para...? Bueno, quita esa preposición y ese sustantivo que van detrás del verbo y a ver cómo se te queda la frase. Sin sentido, complemento de régimen. Más cosas. Fijaos, vamos a ver un poco los verbos. Fijaos, abstenerse de, abusar de, acordarse de, adaptarse a, alegrarse de, avergonzarse de, abstenerse, atenerse a, beneficiarse de, enorgullecerse de, hablar de, depender de, etcétera, etcétera. Muchos de estos verbos que llevan complemento de régimen, no todos, muchos de estos verbos son verbos que llamamos pronominales, es decir, que llevan un me, un se, un te o algo asociado. Abstenerse de, acordarse de, beneficiarse de, fiarse de. Bueno, eso puede ser otra pista también. ¿Ok? Entonces, juntando todo esto, identificamos y reconocemos el complemento de régimen. Esto no es lo que llamo. ¿Vale? Vale, entonces esa sería la idea. Recordad, formalmente, ¿cómo lo visualizo? Núcleo del predicado, preposición, sustantivo. Puede ser que
yo más o menos me releo estos verbos que me dice Javier y ya los reconozco. Puede ser, por ejemplo, que sea un verbo pronominal y no te fías de ellos. Te fías. Vale, pues eso es que es fiarse de complemento de régimen. Vale, pero no me queda claro eso. Bueno, quita la preposición y el sustantivo, quítalo, y si la frase se queda sin sentido, complemento de régimen. ¿Vale? Fijaos los ejemplos. Me arrepiento de todos mis errores. El verbo es arrepentirse de. Pues de todos mis errores, complemento de régimen. Confío en tu talento. Confiar en. Complemento de régimen en tu talento. Pero primero tendríamos que marcarte, por ejemplo, síntoma preposicional y luego dentro del síntoma Complemento de preposicional, régimen. ya nada. De todos mis errores, complemento de régimen. En tu talento, complemento de régimen. Me arrepiento, núcleo. Porque, insisto, varios de estos verbos, bastantes de estos verbos que estamos diciendo que llevan ese complemento de régimen son verbos pronominales. Es decir, que llevan consigo un me, un te, un se, un nos. Ese me, ese te, ese que se llaman pronombres átonos, se ponen dentro del núcleo, no se ponen aparte. Entonces, si yo quiero analizar, me arrepiento de todos mis errores, bueno, pues sujeto emitido yo, me arrepiento de todos mis errores, predicado verbal, me arrepiento núcleo del predicado, porque es el verbo arrepentirse, arrepentirse de. Y luego de todos mis errores, complemento de régimen. ¿Vale? Venga, vamos con unos ejemplos. Para que lo podamos un poquito mejor. El primero dice: mi hermana no se fía de su médica. Mi hermana no se fía de su médica. Mi hermana sujeto Mi hermana sujeto, como dice Nuria, pero ajá. y el Sujeto. resto predicado. Ok. Hermana núcleo y el resto no se fía de su médica. Sí. Su médica es síntoma preposicional. Ajá. Y ahora vamos a ver o sea, cuál es la función de ese síntoma preposicional. Y el núcleo se fía, porque es el verbo fiarse. ¿Vale? Lo que estábamos diciendo. Muchos de estos verbos, no todos, pero muchos de estos verbos que llevan complemento de Pero régimen. se fía de su médica, sería El complemento de régimen. el régimen, sí. Ajá. Ya lo marcaríamos. Complemento de régimen. Recordad, estaba diciendo, muchos de estos verbos que llevan complemento de régimen son pronominales. Si aparecen, el pronombre, el se, el me, el te, el nos, ese se pone dentro del núcleo. ¿Y el otro hacemos? Sí, ahora vamos. Y ahora aquí, una pregunta. Y ahora aquí no hay ni complemento directo ni complemento indirecto, ¿o sí? No, solo me queda el no, que el no que es. Venga, Jessica, que estábamos ahí. Un adverbio de negación. Pero tenemos que verlo como complemento. ¿Qué tipo de complemento? Ya me lo estáis diciendo. Complemento directo. No, indirecto, ¿no? No, si me has dicho, es un adverbio de negación. Sí. Pues, por lo tanto, ¿qué tipo de complemento será? Complemento circunstancial de negación. Vale. Es un adverbio. Pero no hace falta decirlo de la categoría gramatical. Vale. Es que yo me había bloqueado ya ahí, digo, como que no es una... Porque ahora mismo en esta frase, si tú la pones... Ya hemos acabado de analizarla. Solo me falta... Dime, Ana. Pero si tú, por ejemplo, nos pones en esta frase y tú nos dices, dinos el complemento directo y el indirecto. Aquí no habría. Aquí no habría, no te podría decir por qué no habría. ¿Vale? Puede ser. A ver, lo habitual hasta ahora es que aparecen directo, indirecto y tal. Bueno, pues con estos nuevos complementos veis que hay frases en las que no aparece ninguno de los dos.
Entonces, ¿qué pondría? Predicado verbal Intransitivo. e intransitivo porque no hay complemento directo. ¿Vale? Venga, otra más. Que no veo. Dispone de ascensor en todo el edificio. Dispone de ascensor en todo el edificio. Sujeto, sujeto emitido. él o ella, sujeto emitido, vamos a poner él, ¿ok? Vale, pues entonces todo lo que me queda Es predicado. es predicado. ¿Qué significa ascensor? A lift o an elevator. El núcleo, Dispone. vale, por lo tanto, verbal, ok. Bueno, pues antes en la de antes no lo he recordado, pero sugerencia al que decía antes, ¿no? Tengo tengo sujeto núcleo, predicado núcleo. Siguiente paso, veo si hay directo o indirecto. ¿Hay directo o indirecto? Sí, en el edificio. El edificio, En todo el edificio. pero eso es un sintagma preposicional con en, no puede ser directo. ¿Hay directo o indirecto? No. No, no hay nada. Recordad, el complemento directo es o un sintagma nominal referido a un objeto o un sintagma preposicional con la preposición a y un nombre de persona, referido a persona. Y el complemento indirecto solo puede ser un sintagma preposicional que empiece por a o por par. Sí, pero ahí, por ejemplo, dispone de ascensor, ese sería el complemento de régimen. Ajá, ese sería el complemento de Pero régimen. no sería de ascensor en todo el edificio, No. sería de ascensor. De ascensor. Dispone de ascensor. Complemento de régimen. Vale, pues porque es el verbo disponer de. Y como decía Ana, efectivamente, que está la duda que alguien dice, entonces, ¿qué pongo? ¿De ascensor en todo el edificio o de ascensor? Bueno, recordad, cuando tenemos estas posibilidades, cojo el sintagma que yo creo que va ligado a un sustantivo y lo pruebo con el verbo. ¿Tiene sentido dispone en todo el edificio? Sí, pues entonces no va con ascensor. Si fuera con ascensor, si yo lo quitara de ascensor y lo pusiera con el verbo, entonces no tendría sentido. Pero como tiene sentido, como dice Ana, va aparte y es un complemento circunstancial del lugar. Profe, Sí, dime, Faisán, perdón, que está... del tema 5, Sí. de literatura es fácil. Ah, sí, tengo que abrir el cuestionario. Eso te lo tengo que abrir yo, pero si no, no lo puedes hacer. ¿Cuestionario? Sí. Uno que tú ya hiciste. Ah, vale. Digo, ¿qué pasa? No, es que Faisán no ha hecho las actividades y es lo que le falta para recuperar la literatura. Pues vas a... Sí, cuando cambiemos a inglés te lo abro, ¿vale? Y lo puedes hacer. Vale, a ver, no me digáis, bueno, me lo podéis decir, pero yo creo que no son tan difíciles de reconocer estos complementos. Bueno, venga, decídmelo, vale, son A ver, difíciles. hay que practicarlo. Hay que practicarlo, eso sí, ¿vale? Profe. Vamos a ver, un momentito, perdón. Vamos a ver el último, que es del último de verdad, y practicamos. Acá hay otro. El complemento agente. ¿Hay cuántos tipos de complementos en tercera evaluación? Pues mira, son 6 en total, no, 7, el directo, el indirecto, el atributo, el circunstancial, el de régimen, el predicativo y el complemento agente. Pero Javier va a ser muy bueno y en el examen nos va a poner. Hombre, Ponme pero el no agente, ponme pero no el me agente. digáis, bueno, no he dicho el secreto de la tercera evaluación, que es que ahora vamos a analizar ya no una sola frase, sino las frases complejas. Y vais a tener que decirme, ¿esta frase qué es? ¿Qué funciona? Esta frase funciona como un sustantivo. Ah, no, funciona como un... No te rías tanto de eso. Yo no me estoy riendo. Madre mía. Bueno, un pequeño teaser, así, para enganchar a la gente. Hombre, ya que estamos a esta altura, a mí nadie... Javier, no que no puedo se me da, ¿eh? suspender el tercer trimestre. Pero es que no lo El vaya- año que viene ya solo me quiero Pero es que no lo dedicar vaya a a suspender. la matemática, por favor. Es que no lo voy a suspender. Es que firmamos ahora un contrato y veréis cómo no lo voy a suspender. Bueno, Tengo que sacar de las matemáticas y las ciencias que las he dejado para el año que viene porque no me he enterado. Que para pasar más rato. complemento agente.
Agente. No. Agente preposición. Sí. Mira, el complemento agente, este sí que es especial y, o diferente por el tipo de oraciones en las que aparece. Solo con por. Antes de eso me gusta hacer voy a decir la introducción de... Porque este complemento agente es de... Este sí que lo vamos a ver poquísimo, muy Solo poco. con por. Solo con por. Pero no me hagáis spoiler, por favor. Dejadme. Ah, no, es Profe, que ¿cuáles no son lo has los dicho verbos tú. transitivos? Los que llevan complemento directo. Profe, verbos transitivos. Los que llevan complemento directo. Vale, a ver, ¿qué has dicho? Porque me Repito, estaba- el complemento agente, que es el último que he estudiado, es bastante especial. Primero, es un complemento que casi que no utilizamos en castellano. ¿Por qué? Porque va asociado a las oraciones en voz pasiva. Estas de, hoy ha sido enviado un cargamento de... El enviado del Juan documento fue por mí, ¿no? Juan fue nombrado. Las oraciones pasivas son aquellas en las que el sujeto recibe, no es el que lleva a cabo la acción, sino el que la recibe. Javier, ¿y cómo identifico una oración pasiva? ¿En voz pasiva? Ok, perfecto. Vámonos a la pizarra. Mira, Recibe la acción, ¿no? recibe la acción, no es el agente. Juan. Bueno, no, vamos a poner otro. El paquete fue recibido por el vecino. Bien. En estas oraciones pasivas os explicarán, y el año que viene, cuando nos veamos en acceso, que la veremos en inglés, el sujeto es quien recibe la acción, es decir, las consecuencias, lo que se produce, la recibe. No, el sujeto es el paquete. El paquete. El que se mueve por ahí Ah, vale. es el paquete, ese es el sujeto. Vale, pero ¿cuál es lo fundamental para yo identificar una oración pasiva? Me tengo que fijar en el núcleo verbal. Porque un núcleo verbal de una oración pasiva siempre va a tener mínimo dos elementos. El verbo ser estar en una forma y un participio de pasado de un verbo. Ah, o sea, el verbo ser estar. Sintagma. No es sintagma nominal. No. Perdón, no es un predicado nominal, sería un predicado verbal. Siempre es con verbo ser estar o parecer. La oración pasiva, la forma clave de identificarla, dejando a un lado sujetos, etcétera, es, me fijo en el verbo y si el verbo se compone de una forma de ser o estar, en el tiempo que sea, y de un participio, todas estas formas verbales que acaban en ado, edo, ido, de un participio de un verbo, si el núcleo es esas dos, el núcleo del verbo, el núcleo del predicado lo conforman esos dos elementos, entonces es voz pasiva. Y así identifico yo que la frase es voz pasiva. El paquete fue recibido por el vecino. Ella ha sido herida por el perro. Bueno. Jope, ¿cuál es el núcleo del verbo aquí? Ha sido. ¿Ha sido solo? No. Herida. Ha sido herida. El núcleo Porque, del verbo. claro, el núcleo del predicado, vamos. Por un lado tengo el verbo ser o estar en una forma, en este caso ser, y un participio de pasado de un verbo, el verbo herir, herida. Entonces, la forma... No sería. No es adjetivo, no es atributo. ¿No? No, está dentro todo de la acción. Es un participio de recibir, herir, que no. Para identificar una oración pasiva, la clave es que el núcleo del predicado sea una forma del verbo ser, del verbo ser, el verbo ser, que ya me he liado yo. Una forma del verbo ser y un participio de pasado. ¿Vale? No, ser solo, perdón, que me he lanzado yo ahí y demás. No, rebobinar. ¿En pasado? No, en el tiempo que sea. Núcleo de la voz pasiva, una forma verbal donde se compone mínimo de dos palabras. Una es una forma del verbo ser, solamente el verbo ser, en pasado, en presente, en el tiempo que sea, y un participio de un verbo. Estas formas que terminan en ado, edo, ido.
Cuando yo junto las dos cosas, tengo la voz pasiva. Pues bien, cuando yo veo esto, cuando yo tengo una oración en voz pasiva como las que tenéis en la pantalla, ahí es donde encuentro solamente en ese contexto, solamente las oraciones pasivas, es donde yo encuentro el complemento agente. ¿Y cuál es el complemento agente? Pues es un sintagma preposicional que siempre, always, empieza por la preposición por y seguido de un sintagma nominal y todo junto indica quién es, digamos, el agente, quién lleva a cabo la acción en esa oración pasiva. Entonces, por el vecino es el complemento agente. Exactamente, esto sería el complemento agente, porque sería quien lleva a cabo la acción. ¿Quién recibe el paquete? El vecino. En el otro, el por el perro, sería el complemento agente. ¿Quién es el que hirió a ella? El perro. No nos vamos a meter en más Honduras. Este es el más fácil. Yo creo que este es sencillito de ver. Este es el más fácil. A ver, que se puede decir, bueno, hay gente que dice, ay, pero no lo veo tal. Una solución puede ser transformarlo de pasiva a activa. ¿Cómo se hace eso? El complemento agente pasa a sujeto, Sí, el verbo pasivo se convierte en verbo activo, dejando a un lado, quitando el verbo ser y poniendo en el tiempo correcto el verbo que antes iba en participio, y el sujeto pasivo pasa a complemento directo. sí. Entonces yo diría, el vecino recibe el paquete. El perro hirió a ella, la hirió. Que es como realmente hablamos. Que es como realmente hablamos. ¿Vale? Eso es otra forma. Yo creo que no hay que llegar a esos extremos. ¿Vale? Tú no O sea, dirías, no creo... el paquete fue recibido por No. el vecino. Dirías, el paquete recibe el vecino recibe el paquete. A ver, que no hay que llegar a ese extremo de hacer el cambio. Porque, como dice Ana, una vez que tú identificas que es una oración pasiva, fácilmente tú ves... Porque encima el complemento agente, casi el 100% de las veces se sitúa al final de la oración. O detrás, como mínimo, del núcleo del predicado, ¿vale? O sea, que también es fácilmente identificable ¿Y incluso si por la fuera posición. por el perro fue ir a la vecina? Bueno, pero no sería natural. Ya de por sí la voz pasiva en castellano no es muy natural. Por el perro fue ir de la vecina, por el perro seguiría siendo complemento agente. Pero no sería natural. Es decir, no es una estructura común o tal. Lo habitual sería situarlo al final. Y a lo que dice Jessica, es que la voz pasiva en castellano es muy rara, es que casi no la utilizamos. Al contrario que en inglés, que está a la orden del día. Sí. ¿Vale? Eso Entonces sí. sería predicado verbal e Sí, intransitivo. vamos Vamos a hacer una analizándola para que veamos cómo queda. Fijaos. La casa fue tumbada. Ah, vale. Ok, la casa fue tumbada. It was I'm going to say it. Let me just see. Not blown away because it's like a storm, a strong storm. It's just the house blew it away, something like that. Okay, like the house collapsed because of the rain, of the window, and of the wind. Okay. Ajá, that's right, verdad. Ha habido un terremoto. Un terremoto, es verdad. Tú no te tienes que examinar. Que se fue tumbado por la tempestad. Tú los exámenes de inglés no los tienes que hacer, ¿no? Sí, los hace, lo que pasa es que no tiene que estudiar. Entiendo. Tú, no. I mean, you don't have just to study a lot English because you speak English. So when you take the exam in English, it's just you do it and that's all, of course. That's right, exactamente. Pero el año pasado, fijaos, en el nivel 1 de distancia, que de hecho estaba, vino al principio, pero luego dejó de venir, estaba matriculada una chica, Caroline,
que ella es de un país, no sé de qué país caribeño es. Morenita, ¿no? Sí, sí, esta chica negra y tal, y ella vino, y ella, bueno, y ella hablaba inglés, claro, ya al hacer los exámenes, ya en realidad preparaba la lengua. Claro. Claro, es que ella no vino mucho, vino solo muy al Asistieron principio. al principio Sí, a matemáticas conmigo. sí, sí. Porque Pero ella dejó ya de venir y tal. Y claro, nosotros a veces hablábamos en inglés. Y ella me preguntaba cosas y yo le preguntaba también. O ella me decía, no, Javier, esto. Porque ella también daba clases de inglés así como clases particulares. Y a veces decía, pero es que eso no lo pronunciamos así, o eso no sé qué. Ah, sí, sí. Profe, Ah, ya sé, es la pero diferencia de ya- acente. ¿Eh? Es la diferencia de acento. Sí, exactamente. Exactamente. Pero estaba bien, ¿no? Porque bueno, así, si hay cualquier cosa, Pero ella comenta. se conectaba, ¿no? Sí, ella se conectaba. ¿Cuál inglés tú habéis estudiado en tu turno de estudiante? Yo, la verdad es que he estudiado todo aquí en España y he estado muy poco en Inglaterra. He ido a Inglaterra a algún que otro curso, pero Pues es como un inglés británico. sí, es un inglés británico porque es la tradición aquí en España, que los estudios en la universidad y en la academia, ahora ya se está diversificando un poco más, pero tradicionalmente el inglés ha sido un inglés británico, sí. Yo prefiero el americano, pero bueno, es lo que uno ha aprendido. Así que bueno. Bueno, la casa fue tumbada por la tempestad con fuerza. La casa sujeto. La casa sujeto. Venga. Y Casa otros, núcleo. ¿cómo se dice? El predicado, El ¿no? predicado, sí, predicado. Fue tumbada, Es es el núcleo. Ajá, fue tumbada el núcleo. Mira, Y por la tempestad con fuerza, un momento. pues, Sí, sí, pero que antes Nuria comentaba, ¿pero qué pongo? ¿Predicado tal? Predicado? Bueno, nosotros vamos a considerar, como no nos vamos a meter en más Honduras en la pasiva, nosotros vamos a poner predicado verbal, porque realmente es un predicado verbal, es decir, hay una acción. Los predicados nominales son aquellos en los que solo utilizábamos ser, estar o parecer, y en las que decíamos, si os acordáis, que el significado lo aportaba más que el ser, estar o el parecer, lo aportaba lo que venía detrás. Pero aquí no, aquí tenemos un verbo, que entre comillas diríamos normal, que es tumbar, pero en este caso en participio. O sea que nosotros lo consideramos predicado verbal, ¿vale? Y aunque sea el verbo estar. aunque sea el verbo, porque en realidad quien lleva el significado es tumbar. Estar aquí, perdón, el ser, que el verbo ser es como un apoyo para poder expresar lo de la pasiva, pero el significado, la carga semántica la lleva a tumbar, ¿vale? Bueno, pues me quedaría Por la Por las tempestad. complemento agente y con fuerza complemento de régimen. Complemento de régimen, De modo. de modo, De de modo. régimen. Ya me lío con lo del No. modo y el régimen. No Sí. puede ser compatible, porque mira, esto, Jessica, para que fuera de régimen tendría que ir directamente detrás del verbo. Y no lo vamos a ver en una voz pasiva. ¿Vale? No piensen que el régimen lo vamos a ver en una voz pasiva. Y es intransitivo, ¿no? Claro, por definición, la voz pasiva siempre va a ser intransitiva porque en realidad el directo es el sujeto. Si esto lo pusiéramos en voz activa, diríamos la tempestad tumbó la casa, la tumbó con fuerza. Y la casa sería el complemento directo. O sea, que si fuera la casa fue tumbada con fuerza, sí sería. No, seguiría siendo intransitivo. No digo, no sería de régimen. La casa fue tumbada con fuerza. No. Porque tumbar no es un verbo que necesite complemento de régimen. No es tumbar no, es tumbar y ya. ¿Vale? No. Cuando luego ya empecé a repasar y asimilar esto, verás cómo caída. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer aunque sea 2 o 3, aunque ya no hayamos pasado de las 11, pero bueno, no pasa nada. Prefiero que tengamos esto. Sí. Cuando estaba en el instituto normal y en el texto de inglés Sí. había usado la palabra bang. B-A-N-G. Bang. No, B-N-G. Bang, ok. Y profe no había entendido. ¿No había? Entendido. Ah. Él no sabía qué significa. No sé ni de bank, pero ¿qué es bank bed o bank solo? Bank como I bank from school or bank from office. Ah, ok, vale, pero es que eso es quizá un poco. But are you talking about the verb or are you talking about the noun?
No, profe, es como yo había notado, porque era sobre tu vida en el instituto de tu país. Sí. Yo he dicho que hay mucha gente que está punk como un verbo al instituto y se van a calles. Ah, pero es que ese verbo no es muy común para nosotros, para el punk ese. No. Vale. De hecho, yo por eso te pido, porque con ese uso no lo conocía. Pero había dicho a mí que has usado, porque has usado aquí punk, que no es punk, es Claro, bueno, y yo, para mí es pero yo, también- yo hubiera preguntado también, bueno, ¿y esto qué es? Pero lo hubiera dado por válido, porque, jope, es como si yo pongo tal y, claro. Sí, pero por eso no lo, ¿ves? Yo tampoco lo he reconocido así. No es común para el inglés que hemos no es estudiado como muy nosotros. común. Para el inglés que hemos estudiado nosotros, no. Y luego también lo que decimos a veces que hay como esta limitación que tenemos, que al no vivir en un país de habla inglesa, pues claro, uno aprende y... Pero bueno. Bueno, en el aula virtual, dentro del apartado de lengua de esta unidad, ¿vale? Pues como ya ocurría en la unidad 5, tenéis un archivo que dice oraciones simples, tema 6, donde tenéis varias oraciones para analizar. Y arriba, oraciones simples, tema 6, solucionario y solución. Pero vamos a hacer algunas aquí, al menos, a ver, que veamos. Ah, pues, ¿cuántas son? 11. Bueno, no. Ah, sí. Voy a dejar. No, tengo que abrirlo antes. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a hacer. La 3, la 4 y la 5, ¿vale? La copiamos y abro un momento esto para Faizán y luego las vuelvo a poner. La número 3, mi nota dependía de las horas de estudio. La número 4, ¿ha salido Rosa al parque con sus amigos? Minuto. Espera un momento. No, disculpad. No, porque no practicamos bien. Pero puedes hacer, Vale, perdón. Las 5, las 6 y las 7, disculpad. Porque claro, aquí ya se mezclan con todos. Ya en esta oración, en este ejercicio, hay oraciones con todas, de directos, indirectos, circunstancias, todo. Entonces, las 5, las 6 y las 7 la arrestaron a punta de pistola por aquella algarada. Los árboles han sido cortados por el ayuntamiento. pero puedes freeze, ¿no? Freeze. Puedes. Congelar, dejarlo así. No, ¿cómo se dice? Screen. The screen, la pantalla. Sí, con la pantalla. Puedes hacer freeze con el mando. Sí, pero tengo que quitar primero para abrirte y luego lo... ¿El 5, el 6 y el 7? Sí. Vale, pues sí. Vale, cuando lo tengáis copiado, lo quito un momento y lo... Ah, vale. Que hay una función, pero no sé cuál es. Faizán, no sé cuál es la que lo puedo hacer eso. Entonces... Es una algarada. Una algarada es como una pequeña revuelta, cuando es un pequeño escándalo, ¿no? Hay veces que hay gente habla así, pues, como a lo mejor peleándose o enfrentándose de alguna manera. Vale. Arrestar es un verbo. ¿Cuál? Arrestar. Sí, Es like arrest. arrest. Ujú. Ay, mira, yo no sé qué es más complicado, ¿eh? Si tengo que aprender el castellano, que me hagas Yo creo que es más complicado aprender el castellano. ¿verdad? Sí. Yo también, siempre lo... A ver, que eso no quiere decir, no quita que aprender el inglés no sea fácil, pues bueno, también tiene su complicación. Pero los idiomas latinos, los idiomas que vienen del latín, como el francés, el español, el italiano, para alguien que tenga como nativo un idioma germánico, como el alemán o el inglés o tal, es muy complicado, mucho más complicado. En mi opinión, porque somos musulmanes y nuestro idioma es nuestra religión. Ok, No se importa cuál religión, puedes hablar cuál idioma tú quieres oír, o para Ajá. una persona religiosa. Pero el idioma del Corán es árabe. Ok. En mi opinión, Sí. es más difícil el idioma porque Sí. si hay solo una falta y la palabra tiene un diferente cambio. Ah, sí, solamente por un pequeño detalle. Solo un pequeño Hostia, pues cambio sí. y ya. Entonces es muchísimo más difícil, ya lo ¿De creo. dónde eres tú?
Pakistán. Pakistán, Faizán es de Toma ya, Pakistán. está al lado. Y profe, en mi idioma también estamos escribiendo como árabe, pero Ajá. en mi idioma es mezcla de casi 3 idiomas. Wow. Y se inventaron en el siglo V Ajá. de sánscrito y de árabe. Jope. Es que eso es pensamos que el árabe es un único idioma en que va, hay muchísimas variedades y ramas y tal, Hay es muchos verdad. idiomas antes de la hora. Que yo intentaría. Si... No, porque te tienes que ir antes, Ana. Es que Sí. tengo una amiga, Sí. Laura, que estuvo el año pasado aquí con Ok, nosotros, ok. la tiene que a los juzgados. Vale. Y le he traído y me Ajá. está preguntando que cómo... Bueno, que vamos a analizar esto, vemos un poquito de inglés y lo dejamos ahí, si os parece, ¿vale? Dile que a lo mejor para la menos cuarto por ahí, ¿vale? Si... Vale, ¿puedo quitarlo ya para...? Sí. Vale, pues voy a prepararle esto a Faizán para que lo pueda hacer. Tengo que cambiar el modo. aparte de la profesora de matemáticas, Sí. hay más para profesores de matemáticas. Hay tres, está Mónica, está Yago y Paco. Pero Mónica siempre da al segundo nivel. No tiene por qué. La verdad es que no controlo mucho eso, pero Yago, por ejemplo, también ha habido otros años que ha dado distancia, creo recordar. Bueno, pero me dijiste que lo ibas a hacer. A ver, yo quería hacerlo como solo es esa asignatura, Sí. dependiendo de los horarios que tuviera, Sí. igual o me dejaran a lo mejor venir a clase y a lo mejor irme media hora antes y vuelvo a venirme a hacerlo aquí. Vale. Porque esta distancia no me entiende. Vale, pues es que en presencia hay unos grupos que son de Yago y otros grupos que son de Mónica. Varía. Pero porque Paco, por ejemplo, no suele dar, se dedica a otras tal. Pero... El primer nivel con Yago y el segundo con... Ajá, por ejemplo, Faizán sí tiene... Sí que he estado mirando, me he metido a bichear la página y Sí, los que tienen aquí, el horario a lo mejor es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. sí. Y ese horario No, es que en presencia son más horas. Hay llegaría a las como... 9:30 y los días que entrar a las 12 a trabajar, Sí. a la 1:30 me tendría que ir. En ese sentido, no quiero decir que tú lo hablas con el profesor y eso no tiene ningún Pero problema. sí que me gustaría porque me entero mejor. Pues ya está. Porque O sea, que eso no sea un... O sea, no te eche hacia atrás. Que no, eso no... Lo de que te tengas que ir, porque nosotros tenemos cantidad de alumnos que les pasa eso. Ya, Faizán, ya deberías poder abrirlo. O sea, cantidad de alumnos que tienen que irse antes o vienen más tarde, en ese sentido no hay ningún problema. Pero si te viene mejor lo de la presencia, pues tú te apuntas a presencia. Pues ya está, sin problema. Cuando empieces y tal, tú has hablado con Mónica Coñado, quien te toque. Mira, que tengo estas circunstancias. Ah, no hay problema. Porque en septiembre hay un examen, ¿no? En septiembre, un examen de recuperación, dices. No, todo va en junio. En septiembre hace ya, no sé. Dijeron que En las 9 septiembre, Cuando... exámenes para entregar, para entrar en... Bueno, lo que se llaman las vías esas, ¿no? Hay, por ejemplo, los alumnos nuevos que llegan y que no tienen, pues no sé, que vienen de otro país o lo que sea, y entonces pues, no pueden aportar cuál es su nivel académico, entonces se le hace una prueba y... Pues a lo mejor lo podía haber hecho yo y me hubiera quitado el nivel 1 el año pasado. Pues a lo mejor podría haber sido, sí, porque a veces se recomienda eso también, puede ser. Porque de repente haces la prueba y si ven que estás en lugar de para nivel 1, pues directamente te ponen en el nivel 2. Sí. Porque tengo un follón. Bueno. Y digo, a ver, yo voy a mezclar la novela picaresca con el novecentismo. Claro. Por eso fue que lo de inglés yo vi que no tenía ya sentido, sobre todo en esta zona, porque ibas a repetir. Entonces, no hay problema. Vale, veo que ya está y lo vemos entonces. Sí. Vale, pues venga.
A ver cómo lo... Ve, la primera hemos dicho era, los arrestaron a punta de pistola. Sujeto emitido. Un momento que la escriba. Ah, vale, que pensaba que era... Los arrestaron a punta de pistola. Bueno, no me cabe algarada por aquella algarada. ¿Sujeto me habéis dicho? Yo. Ellos, ¿no? Sujeto. Metido, sí. Ellos. Omitido, ellos. Vale, pues entonces todos los arrestaron a punta de pistola por aquella algarada. Predicado verbal, cuyo núcleo es... Los arrestaron. No, arrestaron. Arrestaron. El núcleo del predicado siempre solo tiene que ser el verbo, la forma verbal, arrestaron. Vale. Recordad ahora, complemento directo e indirecto. ¿Hay algo por ahí? Siguiendo lo que yo propongo. Primero, sujeto predicado. Ahora, complemento directo e indirecto. ¿Hay algo de complemento directo? Los. Pues lo pongo ya complemento directo. Y pongo ya transitivo. Vale. ¿Qué sigo? ¿Cómo seguimos? Ya. A punta de pistola. ¿Qué sería? Yo tengo de régimen. No, porque no es arrestar a. No, No. No es, arrestar no es uno de estos verbos que como depender de, fiarse de, no, no va... Complemento indirecto, he puesto yo. No, no puede ser indirecto, Nuria, porque no se refiere a una persona. Recordad, los Ah, complementos... vale, es verdad. Sí, de modo. Es un complemento circunstancial de modo. de modo, sí, sí. Eso es lo que me pasa, pero es de modo. ¿Mm? Si alguien hubiera pensado complemento circunstancial de instrumento, por aquello de con una pistola, bueno, estaría un poquito ahí traído por los pelos, pero yo también vería la circunstancial de modo. Y por último, por aquella algarada, Complemento afecto. no, porque no es una voz pasiva. Arrestaron es un verbo activo. Complemento agente. No, porque no es voz pasiva. Ah, verdad. Recordad que para que fuera voz pasiva, el verbo tiene que ser una forma del verbo ser y un participio. Y un participio. Sí. Y aquí no se cumple eso. Entonces, por aquella algarada, ¿qué te está diciendo? circunstancias de lugar? No. De lugar no. ¿Qué te cuenta? Has dicho que eso es que por la ganada esa que era como una pelea, ¿no? Pues una pelea, sí. Pues otro de modo también. Aquí no lo vería tan claro. Hay uno mejor, un circunstancial mejor. ¿Qué es lo que te está contando? Que lo arrestaron a punta de pistola. ¿Del lugar? No. Te hablan de el motivo, la razón. ¿Por qué lo arrestaron? Por esa algarada. Complemento circunstancial de causa. Uy, se me había olvidado que existía eso. Claro, ¿por qué los arrestaron? Por aquella algarada. Vale. Bueno, aquí no tenemos ninguno de los que hemos visto, ¿no? Bueno, claro, ya estamos en un nivel en el que podemos permitirnos estas frases. No. Venga, la siguiente dice, a ver, los árboles han sido cortados por el ayuntamiento, ¿no? Sí. Los árboles han sido cortados por el ayuntamiento. Está más fácil. Puede ser. ¿Sujeto? Los árboles. Vale. Núcleo árboles, sintagma nominal sujeto y todo lo demás, el predicado. Núcleo del predicado. Han sido cortados. Han sido cortados. Vale. Entonces, predicado verbal. ¿Y qué me queda? Por el ayuntamiento. ¿Y eso sería? Pues tengo puesto de régimen. El agente. El complemento agente, si es una pasiva, han sido cortados. Por el ayuntamiento ha cortado los árboles. Han sido cortados, claro, era una forma pasiva. Y por el ayuntamiento, complemento agente. Y transitivo. Y predicado verbal intransitivo. Muy bien. Más fácil. Yo creo que en cuanto que veas lo del núcleo ya sabes que si aparece por ahí,
Movida promovida por el ayuntamiento. Vamos. Y la última, la niña llegó exhausta tras el viaje, ¿no? Lo vamos a poner aquí abajo. La niña sujeto, ¿no? Ah, La niña llegó exhausta tras el viaje. Vale, efectivamente, como dice Ana, la niña sujeto, sintagma nominal, sujeto, niña núcleo, llegó exhausta tras el viaje, pues el predicado. Núcleo del predicado, Llevo. vale, por lo tanto es un predicado verbal. Pues venga, me decís qué más. Exhausta, complemento predicativo. Ajá, ¿y a quién se refiere exhausta? ¿De quién está hablando A la algo? niña. Es decir, en Ese este caso al es- sujeto, complemento predicativo, concuerda en género y número, me habla de una cualidad, es un sintagma adjetival, perfecto. Yo creo que la única no vale la pena. Y tras el viaje, Yo he puesto de régimen, pero es No, complemento de lugar. bueno, o de tiempo, yo diría más bien de tiempo, ¿no? ¿Cuándo De fue? tiempo, he puesto yo de Sí, tiempo. de tiempo, efectivamente, tras el viaje. Y predicado verbal intransitivo. Vale. Bueno, pues ahora ya sí que tenemos todos los complementos. Ya podemos Madre mía, disfrutar, ya podemos disfrutar ampliamente de las del análisis y demás. disfrutar. No sé, yo qué sé, por Vamos. decir algo. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, pues dejamos aquí la grabación.